Es importante reconocer y recordar la introducción de este curso de principios de autoridad y carácter, llamado cadena de autoridad. Recordemos que la obediencia no es pérdida, es ganancia, no es debilidad, es fortaleza, no es resignación, es transformación, porque al someternos a la autoridad de nuestro Dios en obediencia, el carácter de su Hijo Jesucristo es formado en nosotros y experimentaremos las más grandes y gloriosas bendiciones que Dios ha preparado para los obedientes. Ahí está concentrado todo esto que hemos venido aprendiendo y que seguimos aprendiendo y que tiene el mismo propósito de Dios. Pero veamos que eso fue expresado por el Señor Jesucristo en su propia experiencia. Dice el apóstol, escribiéndole a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Su obediencia le desató autoridad. Su obediencia le otorgó poder y autoridad. Y el Espíritu Santo nos acaba de decir, al leer la palabra eterna del Dios eterno: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiere decir, nuestro deseo como iglesia, como personas, como individuos, como su cuerpo, es que podamos vivir en obediencia para experimentar el poder y la autoridad sobre toda circunstancia que rodee nuestras vidas. Y todo eso está fundamentado en una palabra: obediencia. ¿Cuántos están dispuestos a seguir escuchando el consejo? A veces no nos gusta que nos estén diciendo: sé obediente, sé obediente, sé obediente. Pero bueno, yo cuando leo esta introducción y esta palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir, no lo dijo el apóstol Pablo, lo dijo el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios Padre, que anhela esto para nosotros, sus hijos. Haya pues ese sentir, obediencia. ¿Están dispuestos a continuar en obediencia, escuchando la voz de Dios, abrir nuestros corazones? Muy bien. Terminamos el estudio anterior viendo cuando la mujer tiene una actitud de sumisión y confianza en Dios, su espíritu tendrá paz, tendrá gozo. No habrá pesadumbre, ni incertidumbre, ni temor. El gozo y su paz interna vendrán de saber que está haciéndole agradable a su Creador, que la hizo mujer y que la llamó a ser hija, esposa y madre. Toda mujer es primero una hija,
llega a ser esposa y llega a ser madre. Y esto es una manifestación de la gracia de Dios para con la mujer. Y por ello decimos: gloria a ti, Señor. Por eso vemos también que vimos la actitud de sumisión de la mujer, la actitud de sumisión de la mujer la coloca en una inmensa fortaleza en el hogar, como hija con sus padres o casada con su familia como esposa. Pero también vimos que se coloca en una posición de peligro, debilidad y desprotección cuando se aparta de la actitud de sumisión. ¿Y por qué llamamos actitud? Porque la actitud es una decisión personal. Nadie puede tomar esa decisión sino personalmente. Es la disposición. Actitud quiere decir la disposición de tu corazón hacia la autoridad de Dios. Y esa se llama sumisión. Cuando tú te sometes a la autoridad de Dios, es que es una decisión de tu corazón. Si no estamos dispuestos a someternos, es que no hay disposición en nuestro corazón para hacerlo. Y para eso hoy vamos a tratar de ver 5 principios que establece la sumisión, que establecen la sumisión. Los principios que establecen la sumisión son principios que se aplican en todas las áreas, porque un principio es universal. Un principio no se aplica nada más en esta área, aquí en México, en Japón, en China, en el África, con los blancos, con los negros, con los rojos, con los amarillos, con los morados, con los que quieran. Tienen que aplicarse a los principios. Por eso estos principios que vamos a ver hoy, aunque vamos a usar a la mujer como el ejemplo más cercano para cualquier ser humano en todas partes del mundo, que es el principio de la sumisión, normalmente lo encontramos en la escala de valores en la familia, lo encontramos principalmente al varón sometido, a la mujer en sumisión, los hijos en sumisión. Ya vimos un poco acerca del varón, vimos también de la mujer, pero hoy vamos a ver la sumisión como esa actitud, como un aspecto general, pero usando el ejemplo de la mujer. No se sientan agredidas, simple y sencillamente es lo mismo que tiene que hacer un hombre en cualquier parte del mundo, o cualquier mujer, sea japonesa, viva en Alaska o esté en la Patagonia. ¿Se entendió? Entonces vamos adelante, porque estos principios se extienden y se aplican no nada más a la familia, no nada más a la mujer, no nada más al padre o a los hijos, se aplica a la iglesia en general, al gobierno, y dentro del gobierno encontramos a la sociedad en general, como son las empresas. En las empresas hay autoridad, en las empresas tiene que haber sumisión, obediencia a la autoridad. En general, en las escuelas, en el trabajo, en los cuerpos militares, en el ejército, en los cuerpos policíacos, todos esos tienen que haber sumisión. Así es que vamos a ver principios de la sumisión que en el ejército, en la policía, en el gobierno, en la sociedad, en las empresas se tienen que aplicar. Por eso, punto número 1 o principio número 1 es: la sumisión establece la autoridad. La sumisión establece la autoridad. Para poder comprender mejor los principios de la sumisión, vamos a estudiarlos, como mencioné, a través de la mujer. Cuando la mujer se somete a su esposo, está mostrando confianza en la autoridad de Dios a través de su marido, autoridad que se libera a favor de ella. Quiere decir que cuando la mujer se somete a la autoridad voluntariamente con buena actitud, está fortaleciendo y está estableciendo la autoridad de Dios en su hogar. Por eso vemos que la mujer que está en sumisión, en vez de discutir con su marido o sermonearlo para que haga algo o sea
algo, confía tranquilamente en que será Dios el que haga que su marido comprenda su responsabilidad de la necesidad que hay en su hogar. Es que tú eres el responsable y tienes que hacerlo. Y mira, ya estoy cansada. Chitón, dijo el gato. No gruñas fuerte porque asustas al ratón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no tiene por qué sermonearlo o discutir con él recordándole sus responsabilidades. Si una mujer aprende a someterse a su marido en la autoridad que Dios ha puesto sobre él, recuerda, no te estás sometiendo a la persona, te estás sometiendo a Dios, la autoridad que está en esa persona. Por eso es que en todas las áreas se aplica este punto. No tenemos que andarle diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Simple y sencillamente, sométete para que aquella autoridad se manifieste. La esposa que actúa así, pronto se dará cuenta de que la manera en que Dios le llamará la atención a su marido es más eficaz de lo que ella pudiera hacer. Quiere decir que si yo estoy en el ejército y mi capitán está obrando mal y yo soy sargento, no te pongas a discutir con tu sargento, sencillamente obedece y tú di, Señor, yo sé que Él es mi autoridad y si está obrando mal, tú corrígelo, a mí no me toca corregir a mi autoridad. ¿Se entendió? No quiero estar aplicando toda la noche el ejemplo sobre diferentes autoridades. Sencillamente que apliquemos nosotros lo que estamos viendo como ejemplo en la mujer. Cuando una mujer ocupa su lugar de sumisión a su autoridad delegada, en este caso su esposo, está afirmando la posición de autoridad, la de su esposo y la de ella en relación con los hijos. Cuando la mujer se somete a su esposo, está estableciendo, fundándole firmeza a la autoridad de su esposo, pero a la vez, fíjense, está estableciendo la autoridad de ella sobre sus hijos. Cuando la autoridad se establece firmemente, cuando alguien la respalda. Quiere decir que en la medida que ella respalde la autoridad de su marido va a tener autoridad y los hijos van a ver que ella se somete a la autoridad y su esposo va a ver que ella se somete a su autoridad y va a respaldar la autoridad de ella sobre sus hijos. Pero cuando una mujer se rebela contra su autoridad, está perdiendo la autoridad que el padre de sus hijos tendría sobre ella y sobre sus hijos. Al rato ni le obedecen a él ni le obedecen a ella. Se rompió, no se estableció la autoridad. Por ejemplo, hay un ejemplo que ya hemos repetido muchas veces cuando tocamos el principio de autoridad. Cuando el policía de tránsito está parado en un cruce de calles, él no tiene la fuerza para parar un auto. Si se pone a parar un auto, lo va a atropellar y lo va a hacer papilla. Pero sí tiene la autoridad para detenerlo. No tiene la fuerza. Las cosas no se hacen a fuerza. Las cosas se hacen con la autoridad. Y la autoridad tiene que estar bien establecida. Esa autoridad del policía que está en el crucero le viene del hecho de que su nombramiento, de su nombramiento y de la plaquita que la porta aquí. A lo mejor nadie la ve, a veces ni traen plaquita, ya nada más está bordadita ahí, pero él dice que es policía. Dice que es policía. Nosotros podemos entender de que esa placa o ese símbolo que tiene como policía tiene un respaldo detrás. Quiere decir que cuando él está diciendo alto, él no lo está haciendo a la fuerza, lo está haciendo con la autoridad que está en él, que le está dando el respaldo, y ese respaldo se lo está dando el cuerpo de policía de la ciudad de Mérida.
Y no nada más el cuerpo de policía, sino el gobierno del Estado. Y no nada más el gobierno del Estado, sino la nación, la fuerza del poder de la nación está detrás de ese brazo que se está estableciendo. Hay un respaldo en la autoridad y hay poder para detener ese auto, y no nada más detenerlo, arrestar al chofer, recoger el camión y llevárselo al corralón, y las consecuencias que tendrá por no obedecer a su autoridad. Así, la esposa que se somete tiene el respaldo de su esposo en su autoridad para con los hijos. El respaldo de Dios que está en su esposo, quiere decir, ese respaldo de Dios que está en su esposo sigue bajando la autoridad sobre su esposo para con sus hijos, y le dice: mira, hijo, más vale que obedezcas a tu mamá, porque si la obedeces te va a ir bien, y si no la obedeces te vas a enfrentar conmigo. Entonces, definitivamente los hijos tienen que ver que su mamá se sujeta a la autoridad de su esposo, se sujeta a Dios, por lo tanto ella tiene la autoridad para que él ejerza la obediencia sobre sus padres. Por eso vemos que el respaldo de Dios está en su esposo a través de Jesucristo, que es su cabeza, y la autoridad y la de Dios Padre está en escala y llega sobre los hijos. La sumisión establece la autoridad. Por eso, cuando la esposa se sujeta a su marido como al Señor, no está destruyendo ni trastornando su propia autoridad, sino edificándola y fortaleciéndola. Entendamos que cada vez que nosotros tenemos una autoridad, nos sometamos a nuestra autoridad superior, estamos fortaleciendo la nuestra y edificando la autoridad de las personas que están por debajo de nosotros. Por el contrario, cuando una mujer trata de socavar la posición de autoridad de su marido, que ni queriendo tener la jefatura de la familia, se está privando de su propia fortaleza, está debilitando su posición en el hogar. Como quien dice, está tirando piedras hacia arriba. Trata de ocupar la autoridad y lo único que está haciendo, está tirando piedras hacia arriba que le van a caer de regreso sobre su propia cabeza. ¿Quién fue la causante? Ella misma. Y eso va a terminar causándole, si tú tiras una piedra al cielo y está grande porque querías tener mucha fuerza, ¿qué te va a caer en la cabeza? ¿Qué te va a producir? ¿Una herida? Te va a producir graves heridas y dolor. Tristeza, te vas a arrepentir de haber estado tirando piedras al cielo. Los hijos que saben que su mamá está respaldada por su padre, obedecen rápidamente cuando se les llama al orden. Y en la vida de los hijos comienza a desarrollarse fortaleza, estabilidad y confianza. ¿Entendimos el primer punto? La sumisión establece la autoridad. ¿La pasaron o no la pasaron el título? Sí lo pasaron. Pero no, desde el principio, sí. La sumisión estableció la autoridad o establece la autoridad. Vamos al segundo principio. La sumisión no es silencio. Cuando la mujer ocupa su lugar de sumisión, no significa que tiene que guardar silencio. Dios ha hecho que su marido, atención maridos, que su marido la necesite, que el marido necesite de su esposa, porque Dios la estableció como su ayuda idónea. ¿Qué quiere decir ayuda idónea? Que reúne las características necesarias, que es apta para desempeñar su función.
Quiere decir que la mujer tiene una característica para que desempeñe su función, y la función es ser ayuda idónea. Ella fue creada para él, no para otro. Es la ayuda que le corresponde exclusivamente a él. Así es que no anden de amables con otro marido de otra mujer. Todas sus capacidades, habilidades, talentos, capacidades, todos son para atender a su esposo. Dios le dio a la mujer discernimiento especial de las cosas en su familia y en su hogar. A eso le llamamos una cierta intuición. La mujer tiene una intuición, una capacidad, un discernimiento para ver los asuntos de un punto de vista diferente del de su esposo. Por eso el esposo necesita a su esposa para el bienestar y la protección de la familia. Ese esposo que se siente sabelo-todo y capaz de todo está perdido. Es porque está casado. Si no, no te hubieras casado y hubieras sido el soltero, haciendo lo que quieras con tu vida. Pero ya estás casado, ya tienes una esposa, y si tienes hijos, compromiso con Dios. Cuidado. Por eso tenemos que reflexionar cuál es nuestra posición. Intuición es ese discernimiento, esa capacidad que Dios le dio a la mujer, y es esa facultad de comprender cosas. Fíjense, las mujeres tienen la capacidad de comprender cosas sin necesidad de razonamiento. Ellas tienen esa sensación en su interior, en las entrañas, de que algo se está haciendo bien o se está haciendo mal. Ellas no entran en paz, como diciendo, va bien, está bien. Presiento que va bien. Pero cuando no, se les paran los pelos. Créanme que se ponen terribles. Si es una mujer sumisa, no hace escándalo. Simple y sencillamente, en ese momento, ella percibe con esa intuición la bondad o la maldad de la persona que está hablando con su marido. A veces se acerca una mujer y la intuición viene y se le prende. Tampoco se hace una enferma celosa, que ese es un diablo, eso es un demonio. Hay mujeres celosas y hombres celosos. Ya no quiero entrar a ese tema porque es un tema muy fuerte. Los celos son terribles. No dejan a la mujer expresarse, no dejan a la mujer desarrollarse, y el que la tiene aquí es un hombre deformado de su mente, es un hombre que no ha madurado, es un hombre que tiene mucho por avanzar, y lo único que va a hacer es, al fin de cuentas, lastimar a su esposa y a su familia. Ya me estoy metiendo y no me iba a meter. Pero el Espíritu Santo es el que está hablando. Yo creo firmemente que estoy hablando aquí lo que Dios quiere. Por eso la mujer percibe la bondad o la maldad de la persona que se te acerca, sea hombre o mujer. Por eso yo recuerdo todo eso que estoy enseñándoles. Fue mi experiencia en mi vida matrimonial durante 40 años de casado. Mi esposa me decía, no me late, no me parece, no me cae bien, mira, siento que. Pero al fin me decía, pero es tu decisión. Tan solo al mirar el rostro de una persona, las mujeres descubren. Ellas le llaman corazonada. ¿Saben por qué? Mucha gente le llama espíritu, al espíritu le llama corazón.
Y muchos dicen que el Espíritu está en el corazón. No es que esté en el corazón, porque si no, al que le quiten el corazón le quitaron el Espíritu y le pusieron uno de puerco para que siga viviendo. Pues no, estamos hablando de que, pero es real. Lo sentimos como una corazonada de algo muy interno, muy de parte nuestra. Por eso la intuición sabemos que está en nuestro espíritu. Es una de las partes, quiero decirles que es una de las partes de nuestro espíritu. El espíritu está dividido en tres: intuición, comunión y convicción. La intuición es una parte de nuestro espíritu, pero la mujer lo tiene desarrolladísimo. Por eso Dios la hizo nuestra ayuda idónea. Así es que continuamos. Por eso la esposa delante de Dios, tiene la responsabilidad de compartir con su marido de forma amorosa y humilde lo que siente, lo que piensa, no gritándole: es que eres un tonto, baboso, y empiezan a utilizar adjetivos. El marido se voltea y le da uno y comienza lo que vamos a ver más adelante. Cuidado. Tienen todo el derecho. Fíjense la palabra que Dios nos está enseñando. Tienen los que estamos bajo autoridad y sentimos algo, tenemos la responsabilidad de decirle a nuestra autoridad lo que sentimos. No somos las esposas idóneas o algunos varones, pero si yo siento algo, se lo tengo que decir a mi autoridad con respeto, con todo cariño, con toda reverencia, porque la autoridad que ella detenta no es, o él o ella, no es mía, es Dios. Nunca se te olvide, la autoridad es Dios. Tiene que hacerlo con humildad, con forma amorosa, lo que siente, lo que piensa, y no debemos quedarnos callados guardando silencio. Porque si sabemos algo y somos conscientes, somos cómplices de una mala decisión. Y no puedes decir: es que tú tuviste la culpa. No, cállate, porque tú también tuviste la culpa por no haber dicho nada. Así es que sí, el marido tiene toda la responsabilidad de sus decisiones y yo me lavo las manos. No, mijita, tú tienes tu parte de haberle dicho. Si él no te hace caso y tenías la razón, entonces lávate las manos y él va a ser responsable delante de Dios. El problema de esa responsabilidad es que trae daño para el hogar, para la familia, para la economía del hogar, de la empresa, del negocio o del gobierno, de tus estudios, etcétera. El hombre necesita el punto de vista de ella, su consejo, su discernimiento, porque viene de la intuición, de la guía que Dios le ha dado. Los hombres carecemos de esa capacidad para hacerlo todo en la familia o en cualquier lugar donde te encuentres. No podemos hacerlo todo, no existe. Ni el llanero solitario andaba solitario. Tenía al toro, el de la plumita. Nadie puede hacerlo solo. La esposa, óigalo, que no comparte su discernimiento con su marido, le hace mal a su familia, no cumple con su función de ayuda idónea, ayuda específica para él, para el bien de la familia. Pero cuando comparte lo que hay en su corazón y en su mente con su esposo, ella se quitará esa responsabilidad de sobre sus hombros si las cosas salen mal, porque le está entregando la carga de la decisión final a quien es su autoridad a fin de cuentas. ¿Quedó entendido? Como esposo,
como esposos, nunca debemos de decir: no me digas lo que debo de hacer. Madre, ya salió. ¿Los estoy mirando? ¿O me estoy equivocando? No me digas lo que debo de hacer. ¿Y saben qué dicen los cristianos? Porque Jesucristo es mi Señor. Él es mi cabeza. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de María? ¿Se acuerdan de Aarón? Ya no quiero entrar por eso, me van a entretener más. Jesucristo es mi Señor y yo sé claramente lo que debo de hacer y cómo hacerlo. Ay, todavía le echan crema y mantequilla a sus tacos. Se nos olvida que debemos de escuchar la voz de la intuición de aquella que es carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. Nos parezca o no nos parezca, así es la realidad. Una vez que te casaste, aquella mujer es carne de tu carne y huesos de tus huesos. Lo que hagas en contra de ella, lo haces en contra tuya. Y lo que hagas violentando la autoridad de Jesucristo que está sobre tu cabeza, que te dice escúchala, que te dice hónrala, que te dice respétala, porque yo te la di para que sea la madre de tus hijos, que son mis hijos, dice Dios. ¿Qué no sabes que la Biblia dice que están prestados? ¿Que le pertenecen a Él? ¿Por qué andas ahí como mis hijos? ¿Que mis hijos? Tienes la responsabilidad de administrar sus vidas y llevarlos al cielo y no desviarlos, ni llevarlos a la muerte eterna, ni a la condenación. Tenemos que ser muy, muy claros que nunca debemos de decir, debemos de escuchar, no me digas lo que tengo que hacer. Debemos de escuchar la voz de la intuición de ella, que es carne de nuestra carne. Estamos muy equivocados si nos olvidamos de esto. Y sin temor delante de Dios, te puedo decir que estamos varones en desobediencia si no estamos dispuestas a escucharlas. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el pecado establece una parte de separación entre Dios y tú. Tus oraciones ya no van a ser escuchadas. Tus problemas ya ni te pongas a orar. Entonces cuidadito con la bronca con tu mujer, porque ya cerraste toda oportunidad en el cielo. Ay, pastor, todo eso por haberme casado. ¿No te hubieras casado? Ay, pastor, porque entonces ahora tengo a mi marido encima de mí. No encima de ti. Es tu compañero, es tu pareja. Si es un hombre sabio, si es un cristiano sabio, si es un cristiano maduro, vas a ser la mujer más protegida del mundo, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están sobre de él, y entonces la dirección de él va a ser la sabiduría de Dios sobre tu vida, y tú con tu intuición, con tu ayuda idónea, van a ser la pareja más poderosa con unos hijos poderosos. Si nuestro esposo o nuestro líder que está en autoridad decide continuar con su pensamiento inicial después de que le hayamos dado nuestra opinión, debemos de dejar el asunto en paz. No lo desafiemos. Nunca desafíes a tu autoridad. Aquí, en el ejército, en la policía, en la iglesia, en la familia, en la calle, en la universidad, al maestro, jamás lo hagas, si no, no vas a pasar de ese año, porque esa materia nunca la vas a pasar. Pues te pusiste a discutir con tu maestro. No se puede discutir con los maestros. Calladito, porque si no, de las orejas de burro no vas a pasar.
nunca le digamos a nuestra autoridad: te lo advertí. O busques cómo humillarlo y ponerlo en evidencia para demostrar que tú tenías la razón. Te lo advertí, ¿ya viste cómo yo tenía la razón? ¡Te lo dije! Parece que muchos se están dando cuenta. Y muchos nos damos cuenta. ¿Sabes qué? Poner en evidencia, humillar a nuestra autoridad solamente nos va a traer dolor, distanciamiento, tristeza, y el diablo habrá ganado terreno en nuestras vidas, estará riéndose y burlándose de nosotros porque logró que no respetáramos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Él se ríe porque tú no respetaste a Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien, sigue peleando con tu esposo, sigue peleando con tu pastor, síguete peleando con tu líder, síguete peleando con tu jefe, síguete peleando, sigue. ¿Ya? ¿Qué pasó? Y él riéndose de nosotros. Tenemos una lucha espiritual. Venimos aquí a aprender de las cosas de Dios. Es que aquí no estamos viendo cosas del mundo, estamos viendo nuestra vida como hijos de Dios, que es lo que tiene, y nuestro Dios quiere nuestro bien y lo mejor para nuestras vidas. Hácelo fuerte, porque sí se lo merece. Cuando alguien toma una decisión que no haya sido la adecuada, confiemos en Dios, en que Él va a utilizar ese fracaso, porque una decisión errónea trae fracasos, tristezas, dolor, pérdidas económicas, pérdidas de armonía, pérdidas de relación. Siempre trae tristeza la desobediencia, y ese fracaso nos va a enseñar una lección valiosa que ambos necesitan, tanto el que tiene la autoridad, que no supo escuchar, como la que no supo decir cómo hacerlo en humildad, en sencillez y con sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría de Dios? ¿Sabes qué estás aprendiendo hoy? ¿Saben qué están aprendiendo hoy? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces estás aprendiendo a hacer lo bueno. Levanten la mano los que ya entendieron. Muy bien, no se están durmiendo. Esta actitud voluntaria de confianza y sometimiento a Dios, porque la actitud es ¿qué? Es la decisión interna de tu corazón. Esta actitud de confianza es mi decisión someterme a Dios. Es mi decisión no someterme a mi marido, no someterme a mi jefe, no someterme a mi maestro, no someterme, no. Es mi decisión someterme a Dios, porque esa autoridad representa a Dios. Nunca vas a tener problemas de obedecer cuando te acuerdes de que la autoridad está representando a Dios. Llámese tu patrón en tu empresa, en tu trabajo, seas la secretaria de quien seas, del doctor. No estoy tirando piedras, no se la pongan. No hay autoridad. Somos autoridades en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo. Esta actitud voluntaria de confianza y sometimiento a Dios es lo que el apóstol Pedro llama, Primera de Pedro 3:4, no se los puso, ¿verdad? Primera, se los menciono, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Este texto hizo que nosotros pusiéramos una conferencia en el retiro, de mujeres, ¿no? En los encuentros. Esto es precisamente el acto de obediencia y sometimiento al esposo.
en los encuentros para sanar la mente y el corazón de muchas mujeres dañadas por el diablo que las engañó queriendo competir con sus esposos. Por eso volvemos a leer la cita, ahora sí, leamos la palabra de Dios. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima. ¿Delante de quién? ¡Wow! ¡Qué poderoso! Principio número 3. La sumisión es alabanza. La sumisión es alabanza. Ya vimos en principio número 1. La sumisión establece la autoridad. Principio número 2, la sumisión no es silencio. Principio número 3, la sumisión es alabanza. Dios en su palabra nos dice que la mujer debe respetar y honrar a su marido. Primera de Pedro 3, 2 y 6. Leamos. Primero, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Y luego, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. Sois hijas de Sara por la fe. Y Sara llamaba con respeto, por honra a la autoridad de Dios que estaba en su marido, le llamaba Señor. Yo casi pienso que Sara estaba diciéndole a Dios, mi Señor. Veía en Abraham a Dios trabajando. Veía a Abraham con la presencia de Dios dentro de él. Entonces, al dirigirse a su esposo, se estaba dirigiendo a Dios. Le estaba diciendo, mi Señor, ¿qué quieres que haga? Sin darse cuenta, Abraham decía, me está hablando a mí, le estaba hablando a Dios, ¿verdad? Y Abraham se sentía muy bien, pero es lo mismo, ¿no les parece? Que tú puedas ver a tu marido, a tu esposo, como a Dios. No es Dios, pero Dios está en él, la autoridad de Dios está en él. Que digas, mi Señor, no es burla. Es un respeto, una cosa. Yo un día le dije a Lupita, me tienes que decir mi Señor. Ay, sí, maridito. Bueno, me quedo con maridito, le dije. La actitud de sumisión, respeto y honra hacia su marido beneficia grandemente para bien a la familia y hará que aún los que no son creyentes se conviertan y sean salvos. ¿Y cuánto más si son creyentes? Esta actitud para que Dios derrame bendiciones es tan importante sobre toda la familia. La actitud de sumisión debe de hacerse de todo corazón, deleitándonos en hacer la voluntad de Dios y no contentándose con tan solo obedecer para que la gente vea una imagen de que soy muy sumisa, porque al fin Dios lo ve todo. Y la palabra dice en Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Eso dice el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tus mandamientos están en medio de mi corazón. ¿Qué decía el salmista? Hacer tu voluntad me ha agradado. Algunas mujeres, en vez de alabar a sus esposos, se han tomado la misión de hacer cuanto sea posible por deshonrarlos, rebajándolos, denigrándolos, aprovechando cualquier oportunidad para decírselo a los demás. Las fallas y los fracasos de sus esposos. Hay muchas personas que hacen eso en sus trabajos, en sus empresas, en la escuela y muchos con sus autoridades en la iglesia. Hablan mal de su líder
hablan mal de la casa de bendición, hablan con sus compañeros, miembros de la iglesia, hablan mal de los pastores, hablan mal de quien se les ocurre hablar, de quien les cae mal, para desprestigiarlos, para deshonrarlos. Y quiero decirles que están lanzando rocas al cielo. No puedes seguir hablando mal de tu autoridad. Sujétate a tu autoridad. Sujétate, arrepiéntete, porque no hay de otra. ¿A dónde te vas a ir? ¿No estás dispuesto a someterte a la autoridad? ¿Vas a ir a otro lugar donde vas a hacer lo que te da tu gana? ¿Habrá? Bueno, yo no pienso que haya una iglesia del Señor, genuina iglesia del Señor, donde no haya autoridad genuina. Tenemos que sujetarnos. Por eso muchos se sorprenderán que muchas mujeres, al darse cuenta de que realmente son pocas las personas a las cuales le agrada oír a una mujer quejándose y hablando mal de su esposo. Cuando una mujer está hablando mal de su marido, así como un hombre hablando mal de su esposa, denigrándola, hablando mal, es que es una floja, es que es una irresponsable, es que no hace nada, no sabe ni cocinar, no trata bien a mis hijos, no esto, no lo otro, no aquello. No se dan cuenta de que están hablando mal de sí mismos. Porque eso que es su mujer, su esposa, con todo lo que dicen, es precisamente lo que ellos han producido. Ellos han generado eso que ellos hablan mal. Están hablando mal de sí mismos, están tirando piedras hacia arriba. Así es que no hables nunca mal. Esto también sucede con cualquiera que está bajo autoridad, contando los detalles negativos de su autoridad, de sus superiores, de sus líderes. ¿Sabes qué pienso yo? Ahora sí, como yo, Hiram Durán. Mientras más lejos yo pueda estar de esas personas que hablan mal de sus esposas, o que oigo que hablan mal de sus esposos, es mejor para mí. Mientras más lejos, no quiero seguir escuchándoles, porque son personas que no van a recibir una corrección y decirle: estás mal, sigue hablando mal de lo que tú estás causando. Se van a poner una enojada, pero contra mí terrible. Yo digo, bueno, ¿por qué no quiero estar cerca? Porque no honra a Dios y está menospreciando la autoridad que Dios puso en él, porque él es el responsable con su mala aplicación de su autoridad de lo que está sucediendo en su casa. Pero bueno, yo siempre he dicho que lo que yo piense no es lo más importante. Ustedes ven que rara vez yo utilizo la palabra es que lo que yo pienso. El yo ya sé que me quitó en mi vida hace muchos años. El yo. Cuando oigas a alguien oír yo, el diablo está agarrándolo de la cabeza. Él está diciendo tú. Es que yo pienso, es que yo creo, es que yo, ay. Tiene un diablo parado en la oreja ahí. Debemos de pensar qué piensa Dios. ¿Qué piensa Dios de esas personas que hablan mal de sus esposos, de sus esposas, de su jefe en la oficina, que todo el tiempo se están quejando? Todo el día están escuchando esas terribles palabras. ¿Saben qué va a decir? Yo dije que yo me apartaba de ellos, pero ¿saben qué me dijo el Espíritu Santo cuando estaba escribiendo esta hoja? Vino a mi mente esta frase: apartaos de mí, hacedores de maldad,
que nunca os conocí. ¿Creen? Lo dijo Jesús, lo dijo nuestro Dios. Que va a llegar el tiempo en el que vamos a decir, pero Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es que yo soy el mejor pastor del mundo. ¿Trataste mal a tu esposa? ¿Trataste mal a tu autoridad? ¿No te rebelaste? Es que yo el mejor líder, el mejor maestro de la universidad, el mejor... ¿Qué? El mejor trabajador de mi empresa, y hablabas mal de tu autoridad. Hasta que se dieron cuenta y te oyeron y te corrieron, porque hasta eso pierden el trabajo, tiran piedras hacia arriba y les caen encima. Con todo respeto les digo a todos los que tienen un nivel de autoridad en esta iglesia, todos la tenemos. Si no en la iglesia, lo tienes en tu casa, lo tienes en algún lugar y estás bajo autoridad. A veces tenemos que remover a alguien de su puesto. ¿Sabes por qué? Porque no estás cumpliendo con tu responsabilidad correctamente y estás haciendo daño. Necesitas crecer, madurar. Pero es que ahí empiezan a hablar mal. O sea, que llegue el tiempo en el que oigamos esa palabra de Dios. Yo no quiero, ni siquiera por aquí pensarlo. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. ¡Wow! Hagámonos una pregunta. ¿Quién quiere relacionarse con una familia llena de problemas, inestable, a la cual solamente escuchas quejas, lamentos del esposo, de la esposa del esposo? ¿Quién quiere hacer negocios con ese hombre o contratar a una mujer que habla mal de su esposo y lo ridiculiza? Oye, es esa mujer hablando pestes y bonones, venenos, sacando lombrices, culebras, serpientes y escaleras. ¿Sabes qué? ¿Tú quieres a alguien así? ¿Cerca? Ok, sales con esa familia un tiempo, un rato y el otro, pero si los oyes nada más discutir, si los oyes pelear, si los oyes que se están... Tú les das testimonio de las cosas buenas, 1, 2, 3 veces, siguen, van a dañarte. Invítalos al curso de cadena de autoridad. Por otra parte, si la mujer acepta a su marido y se somete a él como Señor, le será fácil alabarlo. Si la mujer se somete al Señor, le va a ser fácil alabarlo, porque ahora va a entender que tiene que animar, reconstruir, reparar su hogar, edificarlo, sostenerlo y no derribarlo. ¿Sabes qué, marido? Yo sé que tú tienes muchas capacidades, muchas habilidades. Lo que pasa es que no se te ha dado la oportunidad. Pero yo quiero que te esfuerces, yo quiero que le eches ganas y saques el diamante que está en ti. Y por dentro, porque eres un carbón negro. Pero no vamos a animarlo. Imagínate, tú piensa tú que eres varón. Piensa tú que eres varón, que te digan es un carbón bueno para nada, es un tonto, no sirves. ¿Y qué es eso? ¿Qué vas a decir? ¿Esta es la mujer? Pero si te dice, yo sé que tú puedes, échale ganas, eres un buen hombre, ¿por qué crees que te escogí? ¿O tú eres muy tonta? No, eres muy inteligente, escogiste al mejor hombre, al más guapo, te peleabas por él. Entonces anímalo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios quiere.
quiere bendecirte a ti, quiere bendecir tu hogar, quiere que salgas pero maravillada y vas a ver la transformación sobrenatural que Dios va a hacer en tu hogar. Que era demasiado tarde, nunca es tarde para comenzar. Que no se te olvide, no pienses que tu marido, tu esposa son casos perdidos, no. Cumple con el propósito y el plan de Dios y vas a tener grandes, grandes bendiciones. La mujer debe de creer que su esposo es precisamente lo que Dios escogió para ella, lo que ella necesitaba. Por ello, deben de poner en las manos de Dios su futuro como esposas, las que no se han casado, y sea Él el que decida quién va a ser, y así estén tranquilas cuando estén casadas de que Dios obró y está obrando su voluntad a través de sus esposos. ¡Qué bendición es esto! Si Dios me dio ya esta mujer y Dios me dio este esposo, hay que creer que Dios nos lo dio para nuestra bendición, para mejorarnos como personas. Nosotros mejorarlos a Él como personas. Ahora ya estamos unidos. Si Dios nos hizo una sola carne y hay divorcio, crac, 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 se va a romper, va a haber heridas, lastimadas, daños que nunca van a cicatrizar. Aunque te vuelvas a casar, siempre vas a estar recordando y viviendo lo que pasó, lo que hiciste, y más si tienes hijos. Toda tu vida puedes solucionarlo ahorita y estás a tiempo. Por eso, si no lo hiciste así y ya estás casada con una persona que no ama a Dios, es porque tú no dejaste que Dios te guiara. Porque entraste al matrimonio en desobediencia. De entrada Dios dice: no te unas en yugo desigual con el infiel. ¿Han leído la Biblia? Entonces ahora no nos queda más que decir: sí, es cierto, yo tuve la mala decisión. Hombres que se casaron con mujeres que no eran cristianas. Mujeres que se casaron con hombres que no eran cristianos y lo sabías, pero te entró la pasión, te entró el sexo, te entró la onda de que es que sí, yo sí te quiero, soy capaz de trabajar por ti. Imagínate semejante inmadurez, semejante tontería de una muchacha o de un joven pretendiendo hacer ¿qué? ¿Van a inventar el mundo? No hay sabiduría en más. Padres, hablen con sus hijos, hablen con sus hijas, con la autoridad de Dios, pero en amor. Pueden rescatarlas del mismo infierno, porque casarse con un incrédulo es casarse con un hijo del diablo. ¿Quién va a ser su suegro? En vez de que sea Dios el que bendiga con todo y lo que tengas, las escasez y las pobrezas. Aún así, si te casaste ya, Dios usa maridos no cristianos o malos cristianos para ayudar a las mujeres a que crezcan, se maduren. Ahora sí busquen a Dios, y cuando lo busquen se van a agarrar de Dios, porque está tan dura la cosa dentro del hogar que van a clamar, y la palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Vas a decir Teruja y la muralla se va a derrumbar. ¿Hay esperanza? Sí.
¿Hay esperanza? Sí. Dios hace milagros. Dios tratará en forma particular a ese varón, a ese mal cristiano, porque hay unos que son inconversos, no creen, pero hay unos que se decían cristianos y nada más, ahora sí que como el cocito. ¿Saben qué es el cocito? Yo le llamo la estafa yucateca. Porque cuando yo llegué a Yucatán y veía unos taquitos dorados muy lindos, muy ricos y todo, y que sean esos cocitos, saben, riquísimos, lo agarro y le mosco, truena y veía dónde está el pollo, dónde está adentro, nada, vacío. Vacío con todo respeto, pero ya después me gustan los cocitos. Pero sin engaño, ya me dicen, no tiene nada. Nada más la pura salsa por encima. Y saben ricos. Así es que esos malos cristianos son como cocitos, no tienen nada adentro. Pero Dios los usa. Dios los va a usar con disciplina, con corrección. A lo mejor les tiene que dar algún castigo temporal. Lo importante es que se corrijan. Y si no eran salvos, oye, mal cristiano, te salves. Porque al fin de cuentas lo que a Dios le interesa más que todo es la salvación de todas las almas. Si tenemos una esposa que nos respeta y obedece como autoridad de Dios, pobre de aquel hombre que trate mal a su esposa, que es una buena cristiana, que lo honra, que te respeta, porque te estarás enfrentando con Dios, que la protege, porque ella se ha sometido a su autoridad, que es su esposo, y le tienes que dar cuentas a Dios de tu mal ejercicio de autoridad, y ella va a tener la protección directa de Dios. Así es que, mujer, nunca sientas si tu marido no te comprende, no te entiende, pero tú eres fiel, Dios va a meter las manos por ti. Debemos respetar a quien está en autoridad. Este es un principio por el bien de todos. Cuando los empleados hablan mal de su gerente, de su autoridad, y no trabajan como les indica la empresa se viene. Y esto sucede en toda la sociedad. También en la familia. Y las iglesias se vienen abajo cuando hay rebeldía y cuando no hay obediencia en la iglesia. Y ustedes nada más observen, hay muchas iglesias que tristemente vienen divisiones, se parten, se lastiman, se dañan, porque alguien, un grupito empezó allá a rebelarse, a crear divisiones. Es que yo no estoy de acuerdo con el pastor. Mira, no le digas al pastor, no le digas al pastor. Pero yo te voy a decir, cuando te digan no le digas al pastor, ¡guay! Hazle así. Créeme, esa persona ya tiene un diablo metido y va a continuar. Repórtalo a tu superior. Dile, ¿sabes qué? Este hermano anda hablando mal, así y así, hay que llamarlo a cuentas. ¿O tú no vas a llamar a tu hijo que anda mal? ¿No le vas a decir, hijo, no está bien lo que estás haciendo? ¿No está correcto? Es que es mi derecho. Pues sí, tu derecho, pero aquí te sujetas. Tiene que haber disciplina. Esa es la cadena de autoridad. ¿Quién la estableció? No hay ninguna autoridad en el mundo si no ha sido, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por eso hay una anécdota que es muy inútil como enseñanza para aquellos que hablan mal de otras personas, de situaciones y circunstancias. Había un hombre árabe que quería vender su camello. Ya sé que algunos se la saben. Para venderlo,
mencionaba todas las virtudes que su camello tenía. Andaba vendiendo su camello y les decía a la gente: mira, este camello es tan bueno que todo puede hacer. Contesta el teléfono. ¿Qué? Mi camello contesta el teléfono. Y va al mercado. Sí, hace las compras y trae el mandado. Mira, mi camello va a la escuela y trae a los niños del colegio. No se cansa, agarra la escoba y barre y ordena las cosas. Eso hace tu camello. Sí, hombre, no te vas a sorprender. Es una maravilla. Siempre está contento y está dispuesto para hacer todas las cosas que tú le mandes a hacer. ¿Y cuánto vale tu camello? Baratos, hermano, baratos. Vale 10,000 dinares. 10,000 dinares. Toma, sacó y le pagó 10,000 dinares. Y ahí se lleva y va el camello. Se lo lleva a su casa. A los pocos días llegó el comprador con el camello y le dice: oye, el camello que me vendiste es un holgazán. Come todo el día y come mucho y se la pasa durmiendo. No obedece, no contesta el teléfono, no va al mercado, no trae el mandado, ni va a mi escuela por mis hijos. No hables mal de tus camellos, porque si no, no lo vas a poder vender. No hables mal de tu autoridad. Un hijo que escucha a su madre quejarse de su papá, o a la inversa, un padre quejándose de su mamá, conforme pase el tiempo y aquel niño tenga uso de razón, va a criticar a su mamá y va a criticar a su padre. Hemos cavado como padres nuestra propia ruina y le hemos destruido el futuro a nuestros hijos, porque no sabrán respetar la autoridad nunca donde quiera que vayan, ni en la iglesia, ni en la escuela, porque donde debían haberla aprendido y haberla mamado y haberla experimentado era en su casa, y ahora van a ser rebeldes, van a terminar en la prisión. La sumisión es alabanza. Hay que alabar a nuestra autoridad. ¿Estoy bien? Son las 10:15. Puestos de pie. Levanten sus manos. Acuérdense que levantar las manos es decirle a Dios que los ejércitos de Dios venzan al enemigo. Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de conocer tu plan, tu propósito y tu voluntad para nuestras vidas. Como personas que tenemos una autoridad que eres tú sobre nuestras vidas. Señor, bendice nuestros hogares, bendice a nuestras familias. Ayúdanos a vivir bajo los principios de autoridad que tú nos has enseñado en esta noche. Te damos la honra, la gloria y la alabanza. Y todos decimos: amén. Pero no quiero irme sin cumplir la voluntad de Dios para nosotros en esta noche. Nada más quiero hacer una corta invitación
Si tú estás aquí esta noche y no le has entregado tu vida a Jesucristo, quiere decir que vas camino al infierno. Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en la cruz para que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados. Él derramó su sangre para que tus pecados y los míos fueran limpiados, y cuando muramos vayamos al cielo a estar con Él. Pero hay muchos que se van a morir y van a ir al infierno porque nunca le entregaron su vida a Jesucristo. ¿Y sabes quién es Jesucristo? Es la autoridad suprema en todo el universo. Si tú le abres tu corazón a Jesús y lo llamas a entrar, Él va a entrar a tu vida y te va a enseñar lo que es la paz, el gozo del perdón y de la vida eterna. Así es que no te vayas de aquí esta noche, no salgas por esa puerta como entraste. Entraste sin salvación, sal con tu salvación. Qué sencillo es hacerlo, pastor. ¿Cómo lo hago? Haz una oración. Dios está aquí y Él puede entrar a tu corazón y salvarte. Así es que si ese es tu caso, cierra tus ojos, repite conmigo esa oración y sé salvo. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o pecadora, pero esta noche te entrego mi corazón, te entrego mi vida, te entrego mi hogar, te entrego mi familia, y te pido que tú vengas a gobernar mi corazón y mi vida. Perdóname todos mis pecados, me arrepiento del mal que he hecho, y hoy te pido que me hagas tu hijo por toda la eternidad. Te recibo como mi Dios, como el que gobierna mi vida y el Salvador de mi alma. Amén. Si tú hiciste esta oración así de sencilla, si tú hiciste esta oración, quiero decirte que la palabra de Dios, la Biblia, dice que tú ya eres un hijo de Dios y que tienes vida eterna. Y lo que yo necesito hacer es orar por ti y bendecir tu vida. Así es que si tú hiciste esta oración, levántame tu mano ahí donde estás, porque yo quiero orar por ti. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Alguien más? Dios te bendice. Atrás, Dios te bendice. Vengan rápidamente, Dios te bendice, Dios te bendice. Vengan, pasen. Voy a orar por ustedes y ya no los vamos a entretener más. ¿De acuerdo? Los que los invitaron, fíjense en ellos para que después les digan los del café de bienvenida. Pero ya no tenemos tiempo de que pasen a... Dios te bendice. ¿Alguien más de las que levantaron su mano? Apúrenle, véngase rápido. Quédese aquí. La felicito. Responderás. Te felicito. Porque me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Gloria a Dios. Llenas de alegría. En el nombre de Jesús. Todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás. Vamos a orar por ellos. Los que los invitaron, anótenlos, indícanles que los lunes tenemos y los días de culto, ¿ok? Ya se nos fue el tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por la salvación de estas personas. Algunas de ellas las veo que están enfermos. Padre, tú eres Dios de milagros. Y esta noche declaramos un milagro sobrenatural sobre sus vidas. Y los demás, Señor, son tus hijos, son tus hijas también. Y hoy nos declaramos que tú eres nuestro Padre Celestial por toda la eternidad y que tenemos vida eterna. Bendícelos, Padre, llénalos de tu gozo y de tu paz. Gracias, porque ya van a salir con su salvación y no van a salir como entraron, sin ser tus hijos, sin tener un Dios poderoso como lo eres tú.
los bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos decimos amén. Atrás de ustedes les van a dar un abrazo, los van a felicitar. Llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás, porque me amas. Me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas. Padre bendito, te damos gracias por esta noche preciosa en tu presencia. Gracias por hablarnos, gracias por amarnos, gracias por darnos la oportunidad de ser transformados para llegar a ser como tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y te pedimos que esa obediencia que Él tuvo también sea nuestra experiencia, para que seamos exaltados, Padre, como Él lo fue en toda circunstancia. Seamos más que vencedores. Llévanos con bien a nuestras casas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Padre nuestro. Amén. Un abrazo. Que Dios les bendiga y me los guarde.